Capítulo 55. Cepir de brazo negro. Mierda. 3 seises, son 18 puntos. Esta vez la apuesta fue perfecta. Después de perder tantas veces, por fin acertó en la apuesta más grande. Menudo cambio. Cuando la suerte toca fondo, al menos una vez cambia. Joder, realmente lo lograste. 666. ¿Qué suerte tan loca es esta? Toda la mala suerte anterior debe estar guardada para este momento. Un momento. Según las reglas mencionadas, si los dados muestran 3 seises, el premio se triplicará. Madre mía. Así es, van a perder hasta la camisa. ... Los espectadores no pudieron evitar charlar cuando vieron que los dados aparecían y mostraban 3 seises. En los juegos de azar, este tipo de remontada dramática, donde alguien le da la vuelta a la situación en una sola apuesta, es precisamente lo que a estos jugadores les encanta ver. Muestra la imprevisibilidad del juego y la justicia de la suerte, que nunca favorece a una persona indefinidamente. Algunos jugadores recordaron la regla que John había mencionado antes. Si los dados mostraban 3 seises o 3 unos, el perdedor debía pagar el triple de la apuesta. Esto significaba que tendría que desembolsar el doble de la cantidad apostada. Ante este pensamiento todas las miradas se volvieron hacia Juan. Mientras tanto, John estaba desplomado en su silla, sintiéndose como un halcón experimentado que finalmente había sido engañado por un gorrión. No, espera. Durante toda esta dura prueba, él había sido el gorrión, un pequeño gorrión completamente a merced de otra persona. John miró a Bob, recordando el cambio repentino en los dados en el último momento y una punzada de miedo se apoderó de su corazón. Porque Bob no solo era más fuerte que él, también era terriblemente inteligente. De hecho, en el momento en que jugaron, Bob ya había planeado resolverlo con una jugada decisiva. Todo el dinero que le dejó ganar a John antes fue solo para bajar la guardia. Los altibajos emocionales fueron diseñados para hacerle creer a John que Bob no tenía control sobre la situación y que dependía puramente de la suerte. Solo entonces John mordería el anzuelo. Si Bob hubiera apostado todo desde el principio, incluyendo esa bolsa de tesoros, John, siendo cauteloso, se habría retirado definitivamente a esa ronda. Jajaja. Tienes razón. La suerte es impredecible, puede cambiar cuando menos te lo esperas. Gracias a tus palabras me atreví a apostar en grande esta vez. De lo contrario, incluso si la suerte me hubiera acompañado, no habría podido aprovecharla. Bob sonrió y le lanzó una mirada agradecida a John. Golpeando a alguien y luego echando sal en la herida. Al oír las palabras de Bob y ver su expresión, John sintió que 1000 maldiciones le corrían por la cabeza, pero no podía arremeter. Después de todo, él también había usado tácticas deshonestas. Había caído en la trampa de Bob. Ganaste. No tengo nada que decir. El rostro de John estaba pálido. Originalmente había planeado atraer a Bob y aprovecharse de él, pero al final, fue él quien terminó engañado. Le costó aceptarlo, pero no tuvo más remedio que admitir la derrota. Con otros jugadores habría podido hacer trampa, volverse hostil o incluso recurrir a la violencia, pero contra Bob era completamente impotente. Ah, bueno. La suerte va y viene. La próxima vez tendremos otra oportunidad. Entonces, sobre la triple compensación, ¿cuánto crees que valen estos tesoros que apuestaste? Bob levantó una ceja y su mirada se dirigió a la bolsa de tesoros que había sobre la mesa y a los casi 300 millones de fichas, antes de hablar lentamente. Discutámoslo en casa. Discutámoslo en casa. John meneó la cabeza con una sonrisa amarga, deseando poder darse una bofetada también a sí mismo por haberse creado un pozo tan grande. Al ver la media sonrisa de Bob, maldijo para sus adentros, pensando: maldita sea, qué astuto eres. ¿Quién querrá jugar contigo en el futuro? Muy bien. Volvamos y lo discutamos a fondo. Bob no tenía prisa y enfatizó las últimas 4 palabras, sin ningún temor a que John pudiera recuperar la ventaja. Después de hablar, se levantó y comenzó a recoger los tesoros y las fichas que había en la mesa. En ese momento, alguien entró corriendo desde la entrada del casino, gritando fuerte: será mejor que paren ya. La marina está rodeando este lugar. ¿Qué? ¿Cómo es posible que el marine esté aquí? Será mejor que no mientas o te despellejaré vivo. Por su aspecto, parece cierto. ¿Alguien lo delató?
Este casino está tan bien escondido que no lo habrían descubierto. Maldita sea. Como sea, salgamos de aquí. Los espectadores, al oír que el marine había rodeado el lugar, quedaron atónitos por un momento antes de reaccionar rápidamente y dispersarse en todas direcciones, perdiendo por completo su interés en el espectáculo. Pero pronto, sus figuras fugitivas se retiraron. Porque para ese momento, el marine ya había entrado al casino. El líder, de cabello morado y alta estatura, era inconfundible. Céfiro de brazo negro. Bob lo reconoció de un vistazo. El combatiente de mayor rango del cuartel general de la Armada, poseedor de un formidable haki de armamento, el almirante Black Arm Zephyr, quien había luchado contra innumerables piratas sin matar a ninguno, también conocido como el no matar. Almirante. Espera. Según la cronología, Zephyr no debería ser almirante todavía, sino vicealmirante. Oh. No esperaba que me reconocieras. Chelin. Zephyr se sorprendió un poco. No esperaba que Bob, un pirata recién ascendido, supiera su nombre. Recordó que era su primer encuentro. Sin embargo, comparado con la sorpresa de Zephyr, las palabras intercambiadas entre Bob y Zephyr fueron aún más impactantes para los jugadores, como si un rayo les hubiera impactado la mente. Vicealmirante Zephyr del cuartel general de la Marina. Uno de los mejores combatientes de la Marina. Bob. El comandante más joven de los piratas de Rocks, que mató a un dragón celestial y tiene una recompensa de 1.300 millones. ¿Ese Bob? Madre mía. ¿Qué clase de lugar es este? Para que aparezcan dos figuras de talla mundial al mismo tiempo. Así que con el que hemos estado apostando es el gran pirata, Bob. Es completamente diferente a la imagen que tenía en mente. Los jugadores quedaron completamente atónitos. Habían venido a este casino para divertirse un poco y acabaron encontrándose con dos figuras legendarias, especialmente Bob, cuyo nombre habían oído más de una vez, incluso más famoso en estas aguas que un vicealmirante de la Marina. En sus mentes, habían imaginado a Bob como un gran pirata, alguien con músculos y estatura prominentes y una apariencia excepcionalmente feroz. Pero nunca imaginaron que fuera un joven tan rubio y pulcro, de tan solo 1,8 metros de altura. A primera vista, pensaron que Bob era un heredero adinerado de segunda generación. Espera. John, tú también estás aquí. Solo entonces Zephyr notó a John cerca, otro comandante de los piratas de Rocks. Aunque el dueño del casino no lo reconoció, Zephyr sí. En ese momento, Zephyr presentía problemas. La inteligencia se había equivocado gravemente. Lidiar con Bob ya era un desafío, y ahora, con la aparición de otra figura de nivel comandante, no tenía confianza en derrotarlos a ambos simultáneamente. Rápido. La información es errónea. Contacten con el cuartel general de la Marina inmediatamente. Capítulo 56. Juan contra Céfiro. La voz de Zephyr era suave, pero Bob no la oyó. Sin embargo, no importaba, para cuando llegara el cuartel general de la Marina, el asunto ya estaría resuelto. En esta zona, Zephyr probablemente era el único con una fuerza de combate considerable. De lo contrario, sabiendo que Bob estaba allí, no habrían enviado a una sola persona a arrestarlo. Jajaja. No esperaba que mi reputación fuera tan buena. Que me recordaran desde el cuartel general de la Marina. Me pregunto si es mi suerte o mi desgracia. John había reprimido por completo la expresión de angustia que tenía cuando perdió dinero. Con su espada, caminó lentamente hacia Bob. Su mirada hacia Zephyr estaba llena de hostilidad. HMPH. John, comandante de los piratas de Rocks. Un villano famoso. Es difícil no saber de tu infamia. Zephyr entrecerró los ojos mientras miraba a John, que se acercaba, y habló. Los jugadores que estaban cerca quedaron nuevamente sorprendidos. Este tipo de túnica roja, que empuña un estoque, también es un comandante de los piratas de Rocks. Otro gran pirata. Creía que era un pez pequeño. Estoy aturdido. ¿Por qué dos grandes piratas vendrían aquí a jugar? Esta cantidad de dinero no les importa nada. No lo sé. Solo espero que los marines puedan encargarse a los dos piratas, y luego podré volver a casa. Aunque me arresten, es mejor que enfrentarme a dos piratas importantes. ... Los espectadores, que ahora miraban a Bob y John, ya no tenían la expresión de estar presenciando un espectáculo.
Dos comandantes de los piratas de Rocks representaban un peligro extremo para estos civiles. Ahora solo esperaban que los marines pudieran acabar rápidamente con los piratas y restablecer la paz. ¿Desde cuándo a los piratas les importa la infamia?, dijo John. Pero he oído hablar de ti. Pareces bastante fuerte. Como vicealmirante de la Marina del cuartel general, me gustaría ver de qué estás hecho hoy. Creo que si te derroto, mi infamia, no, mi notoriedad, se elevará a otro nivel. John rió siniestramente, su mirada hacia Zephyr estaba llena de provocación. Tras perder contra Bob en la apuesta, John estaba furioso. La llegada de los marines le brindó la oportunidad perfecta para desahogarse. Bob, la última vez te robaste el protagonismo luchando contra el Rey del Mar. Esta vez, déjame demostrarte mi fuerza. En cuanto a esos esbirros de la Marina, puedes encargarte de ellos. John ya había sacado su estoque y se volvió hacia Bob mientras hablaba. Tomando la iniciativa, Buena suerte. Bob respondió con una sonrisa. Que John se ofreciera a tomar la iniciativa era justo lo que Bob quería. Así podría mantenerse al margen. Zephyr, al oír las palabras de John, sonrió levemente. Una pelea 1 contra 1 era justo lo que deseaba. Comparado con luchar contra dos personas, eliminarlas una a una era obviamente más fácil. Además, le daría tiempo para que llegaran refuerzos. Llevémoslo afuera. Aquí no hay suficiente espacio para una buena pelea. Bob empacó rápidamente las fichas y demás artículos. Aún necesitaba cambiarlos por dinero en efectivo más tarde. Si destrozaban el lugar, sus ganancias serían en vano. Dicho esto, el grupo se apresuró a salir y, en ese momento, parecían sorprendentemente armoniosos, permaneciendo en silencio durante todo el trayecto. Afuera del casino, la multitud se agolpaba. Algunos residentes locales, al ver acercarse a los marines, no pudieron evitar mirar en su dirección. Vieron a cientos de marines, vestidos con uniformes nuevos, empuñando sus fusiles con fuerza, al igual que Bob y John en el campo. Entre la multitud, algunos ciudadanos reconocieron a Bob como un famoso pirata de los piratas de Rocks y gritaron alarmados. Al instante, la multitud se dispersó frenéticamente, desapareciendo de la vista en un abrir y cerrar de ojos. En el campo, Zephyr, al ver que la multitud se había dispersado por completo, no dudó más. Con un paso al frente, se lanzó como un proyectil, dirigiéndose a la distancia. Al ver esto, John esbozó una fría sonrisa y lo siguió de inmediato. Zephyr había elegido un lugar relativamente apartado para evitar dañar a los soldados marinos durante la pelea. No esperaba que decidieras batirte en duelo conmigo solo. Eres tan seguro, pero también tan tonto. Zephyr se paró en una roca, observando cómo John lo alcanzaba. Su aura se expandió repentinamente mientras hablaba lentamente. Si es una tontería o no, lo veremos después de la pelea. Mientras hablaba, John ya se encontraba frente a Zephyr. Su túnica roja ondeaba al viento, y la espada occidental que sostenía brillaba con una luz fría bajo el sol, asestando un tajo directo. En este momento, los brazos de Zephyr, que antes estaban cruzados frente a su pecho, ahora se extendían. Sus brazos, originalmente robustos, se hincharon de repente, y al sentir el aura penetrante que se dirigía hacia él, entrecerró los ojos ligeramente y dejó escapar un grito bajo. Armamento aquí, endurecimiento. Antes de que las palabras hubieran salido por completo de su boca, los brazos de Zephyr ya se habían vuelto negros, brillando con un brillo metálico bajo el sol. Sonido metálico. En el silencio pareció estallar un rugido ensordecedor. La espada de John Western golpeó los brazos de Zephyr como si golpeara acero, enviando chispas de intenso calor. Tienes buena precisión. Pero aún te falta fuerza. De repente, Zephyr miró hacia arriba, entrecerrando los ojos con una expresión juguetona. ¡Qué fuerza tan increíble! El rostro de John mostró una leve sorpresa. Rápidamente retiró la mano que sostenía la espada occidental de los brazos de Zephyr, aferrándola con fuerza a la espada, que aún temblaba ligeramente, y retrocedió 10 metros. En el siguiente instante, John movió su muñeca y levantó la espada occidental que estaba debajo de él en un corte ascendente. Una enorme energía de espada surgió de la posición de John, portando una aura aterradora y talló un corte largo y profundo directo hacia Zephyr. Al sentir la afilada energía de la espada acercándose, Zephyr no mostró pánico.
En lugar de retroceder, avanzó, emitiendo un grito bajo. Rokushiki, Shigan. Los brazos de Zephyr, brillando con luz negra, se lanzaron rápidamente hacia adelante, desatando innumerables golpes de Shigan. El aire, repleto de una velocidad y un poder aterradores, explosiones sónicas brotaban continuamente de las yemas de sus dedos. Auge. Se escuchó un estruendo atronador, audible incluso a decenas de kilómetros de distancia. En el punto donde la energía de la espada tocó las yemas de los dedos, estalló una luz blanca cegadora. Incluso el resplandor periférico era tan intenso que era imposible mantener los ojos abiertos, como si innumerables lámparas blancas se hubieran encendido simultáneamente. En su posición original, Zephyr permaneció inmóvil, con su pie profundamente incrustado en el suelo y su rostro mostrando una expresión tranquila. Capítulo 57. No puedo aguantar más. Hundido en el barro hasta las piernas, los movimientos de Zephyr permanecieron inalterados. Levantó lentamente la pierna derecha, como si simplemente la estuviera elevando en el aire. El ataque de John, aunque llamativo, no había causado daños sustanciales a Zephyr. Zephyr levantó la cabeza para encontrarse con la mirada de John y dejó escapar una risa fría. En el siguiente momento, Zephyr se movió. Su imponente figura se disparó hacia adelante como una bala de cañón, y el suelo a sus espaldas tembló al hacerlo. Con los puños apretados, el viento aullaba a su alrededor. En un abrir y cerrar de ojos, Zephyr apareció justo frente a John, sus brazos balanceándose ferozmente hacia su rostro, los puños negros y brillantes parecían cada vez más grandes en la visión de John. «Estallido estelar», gritó John. Justo cuando los puños estaban a punto de golpearlo, cientos de energías de espada brotaron de su estoque, densas y amenazantes. Al mismo tiempo, John se impulsó con un salto enérgico y retrocedió rápidamente. Conociendo su debilidad en el combate cuerpo a cuerpo, John decidió no recibir el golpe de Zephyr de frente. Por otro lado, sintiendo la descarga entrante de energía de la espada, Zephyr rechazó el ataque y cambió su estrategia, sus puños negros, acompañados por el sonido del viento, se estrellaron contra la energía de la espada. ¡Bum! 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 El sonido de las colisiones resonaba continuamente, acompañado de destellos de luz blanca. Las ondas de choque se extendían como cuchillas afiladas, derribando árboles a lo lejos. Al instante siguiente, en el centro de la luz blanca, todo quedó en silencio. Alrededor de Zephyr, el suelo parecía una bala de cañón, cuyas raíces se volcaron y formaron un enorme cráter de más de 10 metros. La ropa de Zephyr ahora estaba hecha jirones y un olor a quemado emanaba de los bordes de sus prendas, lo que le daba un aspecto bastante desaliñado. Sin embargo, debajo de la ropa rasgada, la piel expuesta de Zephyr no mostraba signos de lesión. ¿Se supone que este ataque me hará algo? Zephyr se sacudió el polvo del cuerpo y habló con arrogancia. A lo lejos, el rostro de John se ensombreció al ver a Zephyr, ileso tras recibir su ataque. John aferró su estoque con más fuerza. Entonces veamos cómo lo manejas. La expresión de John se tornó seria mientras gritaba. Salvaje llameante. Cuando su voz resonó, dos enormes espadas de energía, que portaban una fuerza capaz de destruir el mundo, parecieron ignorar la distancia por completo. En el instante siguiente, volaron hacia Zephyr. Al mismo tiempo, el aura de Zephyr se profundizó y el haki de armamento en sus brazos se volvió más oscuro, tan oscuro que correspondía con el poder y el impacto de sus brazos volviéndose aún más formidables. Sus ojos brillaban con intensidad mientras sus brazos parecían capaces de sacudir montañas y agitar océanos. Con una energía aterradora, azotó con sus puños la energía de la espada. Auge. Se produjo una explosión ensordecedora, comparable a la detonación de una bomba masiva. El sonido por sí solo era suficiente para taparse los oídos. En el centro de la explosión, aterradoras ondas de choque se extendieron en todas direcciones como cuchillas afiladas, destrozando el suelo. En un radio de 100 metros, no quedó nada, solo un páramo. Las ondas de choque residuales incluso afectaron a John en la distancia, y el uso de Blazing Wheels ya había drenado al menos la mitad de su resistencia. Sin embargo, Zephyr aún no estaba derrotado, y John ahora tenía que encontrar una manera de terminar la pelea con un solo golpe decisivo. Justo cuando estaba reflexionando sobre cómo crear una oportunidad, Zephyr, con algunas manchas de sangre en su cuerpo, ya había fijado la posición de John.
En el siguiente momento, apareció junto a John, con el puño derecho cerrado y con un sonido silbante, lo lanzó hacia John. Al darse cuenta de que Zephyr ya estaba cerca, John se alarmó mucho y rápidamente usó su espada para bloquear el ataque. Sonido metálico. Se escuchó un sonido como de metal golpeando metal. Pero en el siguiente instante, en el momento del impacto, el puño izquierdo de Zephyr ya estaba en movimiento, dirigiéndose directo al pecho de John. Auge. Sin tiempo para bloquearlo, John escupió una bocanada de sangre y su cuerpo salió volando como una bala de cañón. En contraste con su feroz batalla, a Bob le estaba yendo mucho mejor. Los marines que habían levantado sus rifles miraban fijamente a Bob, pero ninguno se atrevía a actuar, porque sabían que el hombre que se atrevía a matar a un dragón celestial no era simple. El sudor les goteaba de la frente y las manos que sostenían las armas temblaban levemente. La presencia de Bob les dificultaba la respiración. ¡Bang! 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 Finalmente, alguien no pudo contenerse, y después de que una persona disparó, fue como un petardo encendido, una serie de disparos resonando en el aire. En el siguiente momento, fueron testigos de una escena increíble. Porque las balas que se dispararon parecían golpear el acero, resonando ruidosamente, sin dejar una sola herida en el cuerpo de Bob. Instantáneamente, los marines estaban horrorizados y sus ojos estaban abiertos por la sorpresa. ¿Cómo podrían luchar cuando ni siquiera las balas podían penetrar su defensa? Allende. Bob miró sus expresiones y levantó una ceja, el color negro de su cuerpo se desvaneció lentamente. En el momento en que dispararon, Bob ya se había cubierto todo el cuerpo con haki de armamento. Lidiar con estos debiluchos era demasiado aburrido. Bob podría haberlos liquidado al instante, pero no habría sido divertido. Así que decidió intentar recibir balas con el cuerpo desnudo, solo para ver qué tal. Para evitar cualquier contratiempo, Bob usó específicamente el haki de armamento, y el efecto fue excelente. Las balas no le hicieron ningún efecto. Era como llevar una camisa de hierro como aquellos caballeros de las películas de su vida anterior. Bob pensó que incluso sin usar el haki de armamento, estas balas probablemente no le harían daño. Al mirar a los marines presentes, Bob curvó ligeramente sus labios. El entretenimiento había terminado. En el siguiente momento, su haki del conquistador explotó. Tararear. Los marines, que todavía estaban en estado de shock, inmediatamente comenzaron a echar espuma por la boca, sus ojos se pusieron en blanco, sus armas se les resbalaron de las manos y cayeron al suelo, junto con sus cuerpos desplomados. En un instante, cientos de marines cayeron al suelo. No es de extrañar que se dijera que el haki del conquistador era la mejor manera de eliminar a los débiles. Los restantes también luchaban, con sus rifles firmemente plantados en el suelo y sus rostros reflejando una tensión extrema mientras apenas resistían. En este momento, de repente, una explosión masiva vino de la dirección de John y Zephyr. Bob volvió su mirada hacia el sonido. Una persona voló por el aire como una bala, trazando un arco perfecto antes de aterrizar justo al lado de Bob. Al observar más de cerca, se vio que era John, a quien Zephyr había enviado a volar. En ese momento, yacía en el suelo, con el cabello revuelto, sangre derramándose de su boca, su túnica roja rasgada y su estoque tirado a su lado. Con gran dificultad levantó la mano derecha y unas palabras tensas escaparon de sus labios. Ayuda. No aguanto más. Capítulo 58. Bob contra Zephyr. Al oír esto, Bob quedó atónito. Extendió su mano derecha. Bofetada. Se escuchó un nítido sonido de aplauso. He visto tu fuerza. Bob meneó la cabeza. Tras calmar a John, Bob no perdió más tiempo. Su mirada se dirigió al lugar donde John había estado peleando. En el momento siguiente, la figura de Bob desapareció del lugar, moviéndose tan rápido que el ojo desnudo no podía seguir su trayectoria. En el siguiente instante, Bob apareció frente a Zephyr. Al ver a Bob, Zephyr no se sorprendió en absoluto y cruzó los brazos frente al pecho. La fuerza de tus piratas de Rocks no es tan impresionante. Parece haber sido muy exagerada. Tras enviar a John a volar, Zephyr había estado esperando aquí, sabiendo que Bob vendría. Y, efectivamente, resultó como esperaba. ¿No sabes que la brecha entre las personas puede ser enorme?
Bob no tenía prisa por atacar, miraba a Zephyr mientras hablaba lentamente. Jajaja. Parece que confías mucho en tu fuerza. Me pregunto si podrás hacerme darlo todo. Zephyr rió al oír las palabras de Bob. Sabía que Bob sería más fuerte que John, pero como comandante de los piratas de Rocks, ¿cuánto más fuerte podría ser? Ahora, se sentía aún más seguro que cuando llegó. Después de todo, ya había derrotado a uno, ¿cuánto más fuerte podría ser el siguiente? Escuché que tu haki de armamento y tus técnicas son formidables. Perfecto, tengamos un verdadero enfrentamiento de hombre a hombre. Bob sonrió, plenamente consciente de la fuerza y la experiencia de Zephyr. Parece que me conoces bien. Zephyr revagó a Bob, sorprendido de que conociera su reputación y su competencia en haki de armamento, pero le pareció divertido. Sabiendo que su punto más fuerte es el haki de armamento, y aún así queriendo enfrentarse a él, ¿no es eso buscar su propia muerte? Al oír esto, Bob se encogió de hombros y no continuó con la conversación. El siguiente segundo. El aura de Bob estalló al gritar. Haki de armamento. Endurecimiento. Sus brazos se ennegrecieron al instante. Con un fuerte impulso desde el suelo con el pie izquierdo, el derecho se lanzó con una potencia explosiva, arremetiendo contra Zephyr a gran velocidad. Sus puños apuntaban al rostro y la ingle de Zephyr. ¿Tratando de atacar mis puntos débiles? No es tan fácil. Los ojos de Zephyr brillaron, reconociendo la intención de Bob, pero su cuerpo no esquivó ni evadió, manteniendo su carga de alta velocidad. En un abrir y cerrar de ojos, sus cuerpos chocaron como balas de cañón, enviando capas de ondas de choque invisibles. Auge. Se escuchó un fuerte sonido cuando una figura salió despedida del centro de la onda expansiva. Era Zephyr. No estaba apuntando a tu barbilla ni a tu ingle. Dije que iba a ser un enfrentamiento directo. Bob, ahora de pie en el suelo, habló lentamente. En el momento del impacto, Bob había fusionado sus dos puños, golpeando directamente el puño de Zephyr. Zephyr, que tenía los puños posicionados para proteger su barbilla y ombligo, no pudo reaccionar a tiempo y fue golpeado por los puños con forma de montaña de Bob en su mano derecha. Sintiendo la aterradora fuerza transmitida por el impacto, el cuerpo de Zephyr salió volando. Mientras tanto, al otro lado. Los marines que habían sido noqueados por el haki de Bob Conqueror lentamente comenzaron a despertar después de escuchar la fuerte explosión. Siguiendo el sonido, miraron a lo lejos, adivinando que el instructor Zephyr debía estar peleando con alguien. Los líderes intercambiaron miradas e inmediatamente dirigieron a los marines para que se acercaran rápidamente. Por suerte así lo quiso. Acaban de ver a Zephyr, que había sido enviado a volar, saliendo de un gran cráter. ¿Qué pasa? ¿Por qué el instructor Zephyr está en un cráter? Parecía como si lo hubieran lanzado volando. ¿Cómo es posible? El instructor Zephyr Armamentaki es uno de los mejores del cuartel general de la Marina. De ninguna manera, el instructor Zephyr debe haber sido descuidado. ¿Es Bob? Su haki de armamento tampoco parece débil. Cuando los marines vieron a su venerado instructor Zephyr salir del cráter, quedaron impactados. Luego, al ver a Bob al otro lado, comprendieron lo que había sucedido. Al recordar cómo el haki de armamento de Bob había cubierto todo su cuerpo, bloqueando las balas, no pudieron evitar sentir una sensación de inquietud. En este momento, Zephyr, que ya había salido del cráter, sacudió los brazos. La fuerza del golpe fue mayor de lo que había previsto, pero no tenía miedo. Zephyr no creía que fuera cuestión de fuerza. Claramente había sido descuidado, no esperaba que Bob actuara de forma tan impredecible. El siguiente momento. Los brazos de Zephyr se oscurecieron aún más, manifestándose el famoso puño negro. Con un potente pisotón, se lanzó hacia Bob. Al mismo tiempo, un brillo rojo apareció en el brazo de Bob. Su puño negro y rojo se hizo aún más visible bajo la luz del sol. Los brazos de Zephyr ejercieron fuerza, golpeando directamente las manos de Bob, mientras su pierna derecha pateaba hacia adelante ferozmente. Bob también reaccionó. Mientras bloqueaba con sus manos, también levantó su pierna derecha, chocando con el robusto hueso de la pierna de Zephyr. Esta vez, ninguno de los dos se detuvo. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico.
Acompañados por el pesado sonido del metal chocando, los dos intercambiaron golpes con ambas manos y pies, participando en más de una docena de intercambios en solo unas pocas respiraciones. Auge. Con una fuerte explosión, los dos que habían estado en combate finalmente se separaron. Así que este es Ryuo. Durante la pelea, Zephyr se asombraba cada vez más, sintiendo la extraña energía transmitida por su tremenda fuerza. También había un poder oculto. Esto le dejó maravillado interiormente, pero no mostró ningún signo de sorpresa en su rostro. Antes de venir a tratar con Bob, el cuartel general de la Marina le había informado sobre esto. Si no hubiera utilizado el puño negro inmediatamente, podría haber sufrido una derrota. Sin embargo, ya sea Ryu o cualquier otra cosa, es solo un método para utilizar el haki de armamento. A este nivel todavía no eres suficiente. El cuerpo de Zephyr se hundió, una corriente de aire caliente escapó de su boca mientras canalizaba toda su fuerza hacia sus palmas. ¡Bang! Sus brazos, ya enormes, se expandieron aún más, con los dedos curvados y las palmas ligeramente separadas. Los dedos, cubiertos de haki de armamento, brillaron con una luz roja. Pistola de pistola de 10 dedos. Con un grito bajo, sus pies pisotearon el suelo. Soru. Su robusta figura desapareció del lugar. El siguiente momento, Zephyr apareció detrás de Bob. Sus dedos ejercían una presión aterradora, golpeando hacia ambos lados del cuerpo de Bob. Capítulo 59. Bob contra Zephyr 2. En ese momento, Bob, que ya había activado su haki de observación, conoció el nivel actual de Zephyr y la técnica que estaba utilizando. Rokushiki. Un arte marcial que supera los límites de la capacidad física humana, es extremadamente poderoso. Dominar todas sus técnicas permite luchar a la par con los usuarios de frutas del diablo. Aunque las técnicas son sencillas y cualquiera puede practicarlas, la gran mayoría no aprende ni una o dos. Sin embargo, Zephyr, como instructor de la armada, no solo los conocía, sino que los manejaba con una fuerza formidable. Sumado a su dominio del haki de armamento, ni siquiera Bob se atrevía a subestimarlo. Con un grito bajo, Bob quedó cubierto de haki de armamento, tiñendo su piel de un negro intenso. Bajo la luz del sol, de no ser por el tenue resplandor rojo que emanaba de su cuerpo, Bob habría parecido un aislante de la luz. Al instante siguiente, la pistola de Zephyr atravesó la piel de Bob. Bob giró rápidamente su cuerpo, atacando con ferocidad con sus puños contra la pistola que se aproximaba. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. En el instante en que chocaron, la pistola de dedos, como si fueran balas, impactó a los puños de Bob con una fuerza resonante. Comparada con las balas disparadas por los rifles de la Marina, la potencia era muchísimo más aterradora. Sin embargo, a medida que los puños de Bob se movían cada vez más rápido, Zephyr Fingergun gradualmente comenzó a sentirse restringido. En una fracción de segundo, los brazos de Zephyr se detuvieron momentáneamente. Aunque esta pausa fue casi imperceptible, entre maestros como Bob y Zephyr, un monstruo físico con haki de observación, fue un momento crítico. Aprovechando esta fugaz oportunidad, Bob transformó sus puños en palmas, agarrando los brazos de Zephyr y con una oleada de fuerza, como si moviera montañas, hizo girar a Zephyr y lo arrojó hacia afuera con una fuerza tremenda. Como si fuera un lanzamiento de bala, Zephyr, ahora desequilibrado, fue arrojado por Bob y se estrelló contra el suelo. Auge. Un sonido ensordecedor surgió del suelo. Al instante, se levantó una enorme nube de polvo que se extendió por el campo y oscureció el cielo. Los soldados de la Marina que observaban desde la barrera estaban completamente atónitos. El instructor Zephyr fue arrojado así por Bob. El sonido al caer al suelo fue como un trueno, ensordecedor. ¿Qué fuerza se necesitaría para hacer algo así? El instructor Zephyr está en desventaja frente a Bob. ¿Cómo es posible? ¿Es este el comandante más joven de los piratas de Rocks, el que se atrevió a matar a un dragón celestial? ¿Está bien el instructor Zephyr? Los marines estaban concentrados en la batalla. Al ver al instructor Zephyr acercarse a Bob y lanzar un ataque, contuvieron la respiración y abrieron los ojos para observar. Sin embargo, tras un breve forcejeo, el instructor Zephyr, que acababa de arremeter contra Bob, fue lanzado hacia atrás, dejándolos completamente conmocionados y profundamente preocupados por Zephyr.
Sin embargo, cuando el humo espeso se disipó, vieron a Zephyr de pie, firme en una postura de caballo perfecta en el suelo. No. Estaba parado en un cráter. Su ropa, ya destrozada, estaba ahora aún más destrozada, revelando los músculos abultados y sólidos que se encontraban debajo. Bajo la influencia del haki de armamento, parecían acero forjado. Fue una de las técnicas de Rokushiki. Tekai. Zephyr. Tu físico. Te iría bien en una competición de culturismo. A lo lejos, Bob vio los músculos de Zephyr y no pudo evitar burlarse de él. Sin embargo, en el fondo, estaba secretamente asombrado. En el instante en que fue lanzado, Zephyr logró equilibrar su cuerpo y usar la técnica Tekai del Rokushiki. Fue realmente admirable, y no es de extrañar que fuera el instructor que entrenó al futuro almirante del cuartel general de la Marina, Akainu, Aokiji y Kizaru. Al oír las palabras de Bob, Zephyr guardó silencio y levantó lentamente la cabeza. Sus ojos parecían mostrar tenues rastros de vasos sanguíneos. Aunque parecía fácil, el ataque anterior de Bob había causado cierto daño. Zephyr se dio cuenta de que Bob era increíblemente fuerte, mucho más fuerte que John, quien también es comandante de los piratas de Rocks junto a él. Entre sus pares en todo el mundo, Zephyr creía que nadie, aparte de Garp, podía igualarlo en combate físico puro y combate cuerpo a cuerpo. Ahora, se agregó otro nombre a esa lista. A pesar de esto, Zephyr mantuvo una calma excepcional. Como instructor, sabía que cuanto más intensa era la batalla, más importante era mantener la compostura. Solo así se podía liberar todo el potencial. Y Bob era alguien digno de toda su fuerza. En el momento siguiente, Zephyr cerró los ojos. Seimei Kikan. Su cuerpo originalmente tenso y sus brazos anormalmente hinchados de repente se contrajeron hacia adentro, y en un abrir y cerrar de ojos, todo su cuerpo se volvió más delgado. Sus músculos se tensaron aún más y se le erizaron los pelos del cuerpo. Su audición, su olfato, su tacto y su gusto, 4 de sus 5 sentidos, se agudizaron más de 10 veces. Podía percibir claramente la respiración de los marines a su alrededor e incluso los latidos del corazón de Bob. Sentía como si todo estuviera a su alcance. Al mismo tiempo, su haki de observación se activó. En la consciencia de Zephyr, la visión que había perdido al cerrar los ojos fue reemplazada inmediatamente por una imagen mental. Todo a su alrededor perdió su color, transformándose en tonos de blanco y negro. La aplicación avanzada de Seimei Kikan con haki de observación. Con la combinación de estas dos habilidades, Zephyr entró en un extraño estado de vacío. En su percepción, incluso sin sus ojos, el mundo se volvió nítido. Además, el paso del tiempo parecía ralentizarse. O más bien, Zephyr se había vuelto tan rápido que el mundo exterior parecía moverse en cámara lenta. Todo esto ocurrió en un instante. En el momento siguiente, Zephyr abrió repentinamente los ojos y se fijó en Bob. Al mismo tiempo, dio un paso al aire, con todo su cuerpo cubierto de haki de armamento negro. Sus músculos tensos eran como hierro forjado 1000 veces. Auge. Desapareció. Tan rápido. Bob, que había estado observando los movimientos de Zephyr, de repente descubrió que este había desaparecido. Ni siquiera podía seguir su movimiento. Esta era la primera vez desde que Bob llegó a este mundo que no podía detectar cómo un oponente desaparecía de su campo de visión. No pudo evitar sentir una punzada de alarma. Antes de que Bob pudiera pensar más, una fuerte ráfaga de viento, afilada como una cuchilla, se dirigió hacia su costado izquierdo. Le provocó una sensación de entumecimiento en todo el cuerpo, y casi instintivamente, Bob levantó el brazo para bloquearlo. Al instante, una fuerza tremenda surgió en su brazo. Auge. El cuerpo de Bob salió despedido hacia atrás, chocando contra una enorme roca, haciéndola añicos. Debido al tremendo impacto, la piedra bajo Bob se convirtió en polvo fino. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla.
¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.